Fantasmagórico. Antes que Superman, Batman y demás superhéroes, ya existía en la Tierra del Sol naciente un vengador justiciero, protector de los indefensos, un superhéroe que tenía la apariencia de un terrorífico supervillano. Ese fue Ogombato, o Fantasmagórico para los hispanohablantes. Llegó al Perú en 1974 por Canal 5 y se emitió hasta los comienzos de los 80s. Fue sin temor a equivocarme mi primer superhéroe, donde capítulo tras capítulo me maravillaba por las nuevas palabras y conceptos que aprendía en mi recién iniciada infancia. Fue gracias a esa serie donde escuché por primera vez la palabra robot gigante, monstruo, platillo volador, base secreta y un largo etcétera, que ahora forma parte de mi vocabulario de la ciencia ficción. Origen: surgido entre los teatrillos de papel o kamishibais que pululaban en Japón por 1930 y 1931. Era algo así como una especie de teatro de títeres callejeros para niños, pero en vez de títeres eran secuencias de dibujos que se colocaban dentro de una escenografía y tenían que ser narrados de forma dramática, por el que cambiaban los dibujos, que generalmente al final de la función y era el momento en que el narrador vendía sus golosinas entre los niños. Era un arte callejero muy propio de esa década. Creado por Takeo Nagamatsu e ilustrado por Ishiro Suzuki, tuvo algunos mangas, pero sin llegar a ser populares. También tuvo su primera película, con actores en los 50, pero las cintas originales se perdieron, cosa muy común por aquella época en Japón. En 1966 se hizo una película que también pasó sin pena ni gloria, pero dejó las bases del futuro anime, hasta que el 1 de abril de 1967 se emite el primer capítulo de Ogombato, contando con 52 episodios. Historia: Mary y su padre viajan a la Antártida en un barco para ubicar la Atlántida, el continente perdido, pero son atacados por un monstruo mecánico en forma de mano, que está al mando del siniestro Dr. Zero. Mary queda como única sobreviviente y es rescatada por el Dr. Steel y su hijo, gracias a su superauto, una especie de platillo volador que más tarde es atacado por el mismo monstruo mecánico en forma de mano. Hacen un aterrizaje de emergencia en una región de la Antártida que resultaba ser Dionisio, la capital de la Atlántida. Allí, entre sus ruinas y gracias a un murciélago dorado, encuentran un sarcófago donde se encuentra Fantasmagórico, y justo cuando iban a ser atacados por la mano mecánica, resucitan a Fantasmagórico, gracias a las palabras del librito del padre de Mary, que ella había conservado, y con un poco de agua también. Una vez resucitado Fantasmagórico, se abalanza valientemente sobre la mano mecánica y, haciendo gala de una superfuerza y velocidad, despacha rápidamente al monstruo mecánico, empezando así una nueva vida llena de aventuras y desafíos al guerrero esquelético. Personajes: Fantasmagórico, antiguo guerrero atlante con forma de una calavera de atlético cuerpo. Es un ser casi indestructible, de fuerza increíble, armado con una especie de espada báculo que puede controlar las fuerzas de la naturaleza a voluntad, como abrir la tierra y desaparecer dentro de ella al rival de turno. Se manifiesta primero con la aparición de un murciélago dorado. Segundos después, se escucha una fantasmal carcajada, que al oír los villanos de turno, saben que ya fueron, que ya les queda segundos de vida. Solo en algunos capítulos, Fantasmagórico ha hablado. Generalmente se comunica por medio de señas. Mary, la niña que ayudó a resucitar a Fantasmagórico, ella es la única que puede invocar su ayuda, apareciendo primero su murciélago dorado antes de la carcajada. Fantasmagórico es su protector. El Dr. Steel es el que interpretó los jeroglíficos para resucitar a Fantasmagórico. Aparte de eso, es también un genio en la creación de toda clase de ingenios y vehículos que están a la vanguardia tecnológica. Es muy estimado en su comunidad científica. Terry es el arriesgado hijo del Dr. Steel, que también cuida a Mary. Gabby es el descuidado y distraído asistente del Dr. Steel, que más para pensando en comer, pero también es el forzudo del grupo.
Los villanos. Doctor Zero es un megalomaníaco y misterioso científico, medio cyborg, medio platillo volador. Tiene 4 ojos que disparan rayos. Es el líder de una organización que pretende conquistar el mundo, que parece que tuviesen recursos ilimitados, pues tienen bases secretas en casi todo el mundo. Se transporta con toda su tropa en una especie de gigantesca torre taladro, y cada vez que aparece en escena es precedida por su famoso grito. Gorgo es el arrastrado lugarteniente del Doctor Zero, que para fallando en sus intentos de destruir a Fantasmagórico, pero de alguna forma extraña que el Doctor Zero, que es un cruel líder, le para perdonando la vida, gracias a sus lastimosos ruegos, súplicas y promesas. También le ayuda a Gorgo todo un ejército de seguidores muy bien armados. Aparte de los mencionados, a lo largo de sus 52 episodios, fueron apareciendo toda una numerosa fauna de villanos de diferentes habilidades, que iban desde mercenarios, asesinos, científicos locos, superhombres, superniños, brujas, seres de ultratumba, pero la especialidad de la casa eran sus alucinantes kaijus, que eran todo un homenaje a Godzilla, Gamera, Argón y demás monstruitos. De todos los ocasionales villanos nombrados, solo uno está en la memoria de los que hemos gozado de esta aparentemente simple y espectacular serie, y ese fue el Doctor Muerte, el némesis de Fantasmagórico, que fue derrotado por él en la antigua Atlántida, para luego ser resucitado por el Doctor Zero, para que liquide a nuestro héroe. Y al final se enfrenta en singular combate en la quinta dimensión. Fue un verdadero choque de poderes, pues ambos tenían las mismas fortalezas y habilidades. Fue la única vez que sentí miedo a que Fantasmagórico sea derrotado. Curiosidades. Fantasmagórico era el nombre que se le dio en Hispanoamérica, pero el nombre original es Ogombato o Ogombato, que significa murciélago dorado. En Italia lo llamaron Fantamán, en los United Fantoma o Golden Bat, y en Brasil Fantomas. En 1966, un año antes que el anime, la Toho lanza una casi desconocida película en blanco y negro llamada Ogombato, donde una especie de organización secreta al estilo del Escuadrón Ultra lucha contra el Doctor Zero, y en una escaramuza llegan a una isla que era parte de la Atlántida. Allí despiertan a Ogombato y este le ayuda a detener a las maquiavélicas intenciones del Doctor Zero. De esta película sacaron muchos de sus elementos que dieron forma al anime, como su fantástica banda sonora y algunos personajes. Y es más que recomendable a todo amante de esta serie ver esta película, que a pesar de tener la producción artesanal y modesta de una serie de Ultraman y Ultra 7 de esos tiempos, hasta diría de un poquito menos presupuesto, se deja ver y sobre todo sentir el universo de Fantasmagórico. Dejo en la descripción el enlace de la película completa. La versión anime que todos vimos es de 1967. Fue un derivado de la película del año anterior, con algunos cambios y añadiduras, lo que dio como resultado a una verdadera amalgama de varios géneros que recién estaban empezando a desarrollarse en esa ya otra legendaria década, la de los 60s. Y ya haciendo una retrospectiva y análisis en estos tiempos, en cada capítulo uno veía referencias a las primeras películas de James Bond, donde abundaban los villanos megalomaníacos que tenían su propio ejército y contaban con recursos casi ilimitados que les permitían tener toda clase de bases secretas, armas, vehículos e ingenios adelantadísimos para su época. Aparecieron también los robots gigantes, pues ya algunos años atrás había debutado en Japón Tetsujin 28 y sus derivados. Bebía también del género Kaiju Eiga o Kaiju, como Godzilla y Gamera, el Tokusatsu como Ultraman y Ultra 7, y hasta el terror, pues muchos de sus enemigos eran versiones de los clásicos vampiros, zombies, brujas, y no se quedaban atrás el género de superhéroes, pues muchos de sus villanos, a pesar de tener apariencia humana, estaban dotados de superfuerzas y otras superhabilidades. El doblaje latino se hizo en México a inicio de los 70s por el Servicio Internacional de Sonido Sociedad Anónima o SISA Oruga, y para mí fue el mejor trabajo de doblaje que he escuchado en mi vida. A mi parecer, por los 70s y comienzo de los 80s, tenían la habilidad de modular sus voces hasta crear prácticamente toda una orquesta de nuevas voces. Entre los talentos tenemos Dr. Steel,
interpretado por Juan José Hurtado. Ah, está escrita con jeroglíficos. Es imposible que el volcán Kemla pueda hacer erupción, Mary. Doctor Zero, interpretado por Francisco Müller. No me importa que Fantasmagórico haya sobrevivido, Gorgo. Gorgo, interpretado por Julián de Meriche. Con un simple movimiento de sus dedos puede sembrar la muerte y destrucción. El Dr. Zero es un gran hombre. Por la década de los 70s, Corea del Sur emitió su versión de Fantasmagórico, mezcla de Batman, llamada Golden Bat, y luego una versión bizarra, que era más Power Ranger. A inicios del 2000 circuló por internet una especie de tráiler de origen totalmente desconocido llamado New Golden Bat, con una impresionante animación, más de acuerdo a los tiempos. Visualmente espectacular, pero eso fue todo. Sin lugar a duda, Fantasmagórico fue el primer superhéroe de todos los tiempos. Muy popular en Latinoamérica en los 70s y a inicios de los 80s, donde los héroes de la Marvel y la DC en esta parte del mundo solo eran héroes de segundo orden para los niños que veíamos sus aventuras. Y era normal ponernos una toalla en la espalda, agarrar el palito de tejer de nuestras madres y alucinarnos ser Fantasmagórico, defendiendo espadazos a los que no se pueden defender, partiendo en dos sin pestañear a los monstruos que se nos pongan enfrente, con su heroica música de fondo. Bueno, eso sería todo lo que tengo que ilustrarles, mis estimados nostálgicos, de una época maravillosa, donde todo era menos complicado y sin muchas preocupaciones. Espero que si les ha